Chapter 2418. Greedy. Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Cuando Feng Yu y los demás llegaron, An Fei supo que la calamidad del espíritu demonio había pasado. Sin embargo, el espíritu demonio nunca fue la clave. La clave era el monarca demonio detrás de escena. ¿Dónde estaba? ¿Cómo era? ¿Qué habilidades tenía? An Fei no lo sabía en absoluto. Solo sabía que Dao Domain Sunflower estaba luchando contra el monarca demonio. Solo quedaban alrededor de 100 plantas espirituales, y Feng Yu y los demás estaban en una ola de asesinatos. Sin embargo, Feng Yu y los demás solo habían matado a más de 1000 espíritus demoníacos. Los 5 o 6000 espíritus demoníacos restantes cargaron repentinamente contra la cabeza de girasol del dominio Dao al mismo tiempo. Sí, el monarca demonio sabía que era imposible para los espíritus demonios bloquear al ejército de estos participantes, por lo que todos giraron sus lanzas y lanzaron una última carga. Explosión. 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 An Fei vio que la mitad de las 100 plantas espirituales restantes decidieron florecer al mismo tiempo. En el lago del origen del mundo, las 6 semillas de loto restantes florecieron. Los participantes que estaban luchando duro no esperaban que estos espíritus demonios decidieran evitar luchar contra ellos en el último momento y lanzaran la última carga suicida contra el lago del origen mundial. An Fei vio que incluso la cabeza de girasol del dominio Dao arrojó 13 semillas de girasol para ayudar a estas plantas espirituales. Ella tuvo que hacerlo ella misma, porque casi todas las plantas espirituales habían perecido. Y ella no quería que todas esas plantas espirituales perecieran porque sentía que entre esos participantes había de hecho una amenaza muy fuerte. El monarca no era idiota. Cuando An Fei se lo recordó, ella ya lo había notado. Cuando el monarca demonio decidió dejar que estos espíritus demonios restantes lanzaran un ataque suicida contra ella, comprendió de alguna manera las intenciones del monarca demonio. Y An Fei también comprendió instantáneamente las intenciones del monarca demonio. La luz de purificación podía purificar a los espíritus demoníacos, pero no podía purificar a estos concursantes. Y estos participantes estaban allí en busca de oportunidades. Nadie podía garantizar si eran buenas o malas. Entonces, en el último momento, el monarca demonio decidió usar todos sus espíritus demonios en un intento de matar a todas las plantas espirituales guardianas y desperdiciar una parte del poder de combate de cabeza de girasol del dominio Dao. Su propósito era bastante obvio. La cabeza de girasol del dominio Dao estaba siendo restringida por el monarca demonio, y ella estaba realmente al final de su cuerda. Ella dependía principalmente de estas plantas espirituales guardianas para luchar. Sin embargo, una vez que todas las plantas espirituales guardianas perecieran, ¿qué pasaría si estos participantes se apoderaran del origen mundial? Definitivamente haría que la fuerza de la cabeza de girasol del dominio Dao disminuyera rápidamente. En ese momento, estos supuestos refuerzos podrían convertirse en cómplices del monarca demonio. Joder, ¿qué monarca demonio más siniestro? An Fei había pensado que, aunque podría haber muchos enemigos entre los participantes, eran refuerzos para Dao Domain Sunflower. Pero en este momento, An Fei no estaba seguro. Los espíritus demoníacos atacaron suicidamente y las plantas espirituales guardianas florecieron y se marchitaron. El único monarca aquí, Dao Domain Sunflower, fue retenido por el monarca demonio, por lo que ya no había ninguna defensa que pudiera detener al grupo de personas frente a él de arrebatar el origen mundial. En ese momento, incluso An Fei estaba horrorizado. Acababa de informar específicamente a Feng Fei que viniera más rápido. Pero el hecho era que cuanto más rápido llegara Feng Yu, más rápido perdería el girasol cabeza del dominio Dao. Afortunadamente, Dao Domain Sunflower protegió 48 plantas espirituales guardianas a expensas de sus semillas de girasol. Sí, en total solo quedaban 48 plantas espirituales guardianas. An Fei dijo: Mayor, fuimos engañados por el monarca demonio. El girasol del dominio Dao y An Fei adivinaron el plan del monarca demonio casi al mismo tiempo. Al mismo tiempo, una voz vino del mundo. La fuerza de este girasol monarca ha sido restringida y no se puede distraer. Puedes tomar el origen del mundo a voluntad. Mata a estas plantas espirituales guardianas y todo el origen del mundo te pertenecerá. An Fei no sabía de dónde provenía el sonido, pero resonó en el mundo. Los participantes que habían perdido su objetivo descubrieron que los espíritus demoníacos y las plantas espirituales guardianas estaban luchando entre sí. Ambos bandos murieron a una velocidad visible. Frente a ellos había un lago entero de origen mundial.
Sobre el lago, todavía había una enorme cantidad de poder de alma sin dueño. Sería una mentira decir que estas personas no estaban tentadas. Anfei gritó. No te dejes hechizar por el monarca demonio. Si se quita el origen mundial del mundo, la conciencia del origen mundial será suprimida por el monarca demonio. No escuchaste mal. Hay un monarca escondido en la oscuridad. Una vez que se quite el origen mundial del mundo, este lugar volverá a la oscuridad y lo siniestro se expandirá nuevamente. Todos morirán aquí. Silbido. Mucha gente se quedó sin aliento. ¿Qué estaba pasando? ¿Un monarca demonio? ¿En realidad había un monarca escondido en la oscuridad? ¿Y el gran girasol podía competir con el monarca demonio? ¿No significaba eso que también era un monarca? Ninguno de los dos monarcas atacó a nadie en ese momento. Ambos bandos se estaban restringiendo mutuamente y no podían atacar. Si lo que dijo Ban Fei era cierto, entonces el origen del mundo frente a ellos no era una oportunidad, sino una crisis. Pero justo cuando Ban Fei dijo eso, la voz del monarca demonio sonó de nuevo. Ja ja ja. Si arrebatas el origen del mundo ahora, te pertenecerá. Pero si no actúas ahora, una vez que este gran girasol muera, todo el origen del mundo aquí me pertenecerá, y no obtendrás nada. Si el gran girasol no muere, ¿por qué te daría el origen del mundo, que es su vida? Por lo tanto, si no actúas ahora, nadie obtendrá esta oportunidad. Anfei gritó. Oye. Monarca demonio, bastardo, deja de mentir. Si ganas, todos aquí moriremos. ¿Crees que todos somos tontos? El monarca demonio dijo. No eres de este mundo. No quiero provocar a la gente detrás de ti, así que no te atacaré. De lo contrario, ¿crees que puedes llegar aquí con vida? Todas las oportunidades que has obtenido hasta ahora te las he dado yo. Si realmente quiero matarte, ¿cómo pueden sobrevivir ustedes, simples abridores del cielo? Esta es una batalla de nivel monarca. Puedo darte el lago del origen mundial, pero también puedo dejar que no obtengas nada, o... Este mocoso que está dentro, ya has obtenido demasiado origen mundial, así que no quieres que otros obtengan oportunidades, ¿verdad? Inmediatamente, el monarca demonio se volvió hacia Anfei. En ese momento, de hecho, todos los concursantes habían entendido una cosa, es decir, este monarca demonio existía, y de hecho no era una buena persona. También quería arrebatar el origen del mundo, pero el gran girasol lo detuvo. También entendieron que el gran girasol debería ser el origen mundial de este mundo y debería representar el lado de la justicia. Sin embargo, como había dicho el monarca demonio, independientemente de si el gran girasol estaba vivo o muerto, era difícil para ellos obtener una oportunidad. Mucha gente sabía que se trataba de una instigación. Sin embargo, el monarca demonio había dejado en claro que eran verdaderos contendientes preclasificados. Si morían, la dinastía de la capital divina no lo dejaría ir. Por lo tanto, pensaron que incluso si el gran girasol muriera, ellos no morirían. En ese momento, Zhao Qinglong dijo de repente. Mayor girasol, danos la mitad del origen mundial y no participaremos en esta batalla. Al escuchar las palabras de Zhao Qinglong, la mayoría de la gente se sorprendió. Sí, había un compromiso. Dado que el gran girasol y el monarca demonio se estaban restringiendo mutuamente, significaba que los dos lados estaban igualados. El origen mundial era un recurso. Incluso si ella regalaba la mitad, no había razón para que el gran girasol, como monarca, fuera derrotado inmediatamente. Después de que tomaran el origen mundial, no sería asunto suyo lo que pasara entre el gran girasol y el monarca demonio. De todos modos, en unos meses, la cuarta ronda de clasificatorios terminaría. Además, en sus corazones, el dominio demonio era solo un terreno de origen. No importaba cuán grande fuera el terreno de origen, seguía siendo un terreno de origen. No les importaba la muerte del gran girasol. Anfei sabía que era demasiado tarde para decir algo en este momento. Esto se debía a que la gente común pensaría en este compromiso. No les importaba la vida o la muerte de la cabeza de girasol del dominio Dao. En ese momento, un cultivador en el reino de transformación estelar perfeccionado atacó de repente. Era un miembro de la familia Zhou que intentó atacar a Zhou Ran. Anfei señaló con el dedo al vacío y agarró la luz de la lanza de la persona. Luego, Anfei gritó. Entra. Atrapen al cómplice de Anfei. Este tipo ha aprovechado todas las oportunidades, pero aún quiere evitar que obtengamos oportunidades. Se merece que lo maten. Obliguémoslo a entregar todas sus armas y tesoros divinos. Del lado de la raza celestial, alguien atacó a Anfei. Ni Anfei ni Feng Yu esperaban este resultado.
Pero afortunadamente, en ese momento, Feng Yu y los demás ya estaban muy cerca del lago del origen del mundo. Por lo tanto, cuando esas personas estaban a punto de atacar, Zhou Ran, Feng Yu y los demás, que ciertamente no eran estúpidos, corrieron hacia el lago del origen mundial al unísono. En ese momento, Zhao Qinglong resopló con frialdad. Cuando un rayo de sable lo atravesó, el vacío infinito se hizo añicos. Quería detenerlos por la fuerza. Feng Yu también era uno de sus enemigos. Otros podrían tenerle miedo, pero él, Zhao Qinglong, era una superpotencia en la lista de dioses. Incluso si Feng Yu era de la raza divina del Fénix, no le importaba matarla. Tuitear. El grito de un fénix resonó en el cielo y Feng Yu lo agarró. El poder, casi al nivel del monarca, se extendió por el sable y estalló en llamas deslumbrantes en el vacío. Feng Yu pudo bloquear el ataque de Zhao Qinglong, pero Zhou Ran y los demás no pudieron bloquear los ataques de los cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar. Feng Yu había planeado darles algunos beneficios a Feng Xingliu y Zhou Ran en este momento, pero no esperaba que los enviaran a la muerte. Ya estaba furiosa. Zhao Qinglong, si te atreves a detenerme, te perseguiré hasta el infierno. Feng Yi bloqueó un golpe de Feng Xingliu con un sable de fuego. Feng Xingliu estaba aturdido porque su cabeza casi explotó cuando recibió una bofetada en la nuca hace un momento. Por un momento, no supo quién lo había golpeado. Silbido. En ese momento crítico, una semilla de girasol apareció de repente frente a Feng Yu y los demás. La semilla de girasol floreció, formando una barrera que bloqueó los ataques aterradores de cientos de personas y salvó a Zhou Ran y los demás. Al ver a Feng Yu y los demás caer en el lago del origen del mundo, An Fei se sintió aliviado. Sin embargo, todavía estaba en una posición desventajosa. La ola de ataques suicidas de los espíritus demoníacos acababa de consumir una gran cantidad de semillas de girasol. An Fei contó nuevamente y solo quedaban 88 semillas de girasol. Y las plantas espirituales guardianas restantes no pudieron resistir los ataques de 3000 personas. Una vez que se apresuraran y tomaran por la fuerza el origen del mundo, todo habría terminado. La expresión de An Fei era extremadamente fea. Resulta que el corazón humano es la carta de triunfo del monarca demonio. Chapter 2419. Wanaga Stato Usando Translator. Enye Translations Editor. Enye Translations Hermano Fei. An Fei. En ese momento, Cao Mengte, Wu Bufan y los demás sintieron que acababan de escapar de la muerte. Feng Xingliu miró a An Fei con una mirada estupefacta. Todavía no entendía lo que estaba pasando aquí. ¿No acordaron luchar contra los espíritus demoníacos? ¿Por qué fue golpeado de repente? Feng Yu frunció el ceño y estaba muy enojada, porque no esperaba que estas personas fueran tan codiciosas como para querer hacer un trato con el monarca demonio. Por otro lado, An Fei estaba muy preocupado. Aunque las plantas espirituales guardianas podían suprimir a los espíritus demoníacos, su luz purificadora era inútil contra estos participantes. Tal vez, cuando se trata de espíritus demoníacos, estas plantas espirituales podrían luchar contra 10 de ellos solas. Pero cuando se enfrentan a participantes como An Fei, sin mencionar que pueden luchar contra 10 de ellos solas, es posible que ni siquiera puedan luchar contra uno. En el lado opuesto había 3000 participantes. Ya no se trataba de cómo luchar. No eran 3000 coles. Si realmente lucharan, unas cuantas plantas espirituales guardianas no serían diferentes a mantis que intentan detener un coche. En ese momento, An Fei sintió un escalofrío en el corazón y dijo con fiereza: Zhao Qinglong y los demás, escuchen. La mayor Sunflower simplemente no quiere atacarlos. Como pueden ver, incluso si está luchando contra el monarca demonio, aún puede usar sus semillas de girasol. ¿Cómo pueden resistirse a ella? Si realmente quiere matarlos, ¿quién de ustedes puede resistirse a un monarca? Sin embargo, Yi Chen se burló. Monarca demonio, si quieres ganar y quieres que ataquemos, demuéstranos que puedes contener este gran girasol. Cao Bunye miró profundamente en dirección a An Fei y los demás. Monarca demonio, no nos importa cooperar contigo, pero tienes que demostrar tu valor. Feng Yu dijo: le estás pidiendo a un tigre su piel. Ten cuidado de no estropearla. Mientras hablaba, le dijo a An Fei a través de una transmisión de voz: hermano menor, prepárate para correr. Incluso si los 10 mejores expertos en la lista de dioses vienen, no podrán detener a estos tipos hoy. En ese momento, Zhou Ran dijo de repente: esta es la cuarta ronda de clasificatorios. El destino de este mundo ya se decidió hace mucho tiempo. No importa si el monarca demonio lucha o no, si gana o no, no tendrá importancia. Pero, ¿por qué quiere ganar?
¿No debería intentar escapar? Como Zhouran solo les hablaba mediante transmisión de voz, Anfei y los demás no pudieron evitar mirarlo. Antes de que el monarca demonio respondiera a Cao Bunye, Zhouran analizó. Como un lugar de origen para pruebas y recompensas, lo siniestro aquí eventualmente se extinguirá. No hay posibilidad de supervivencia para el monarca demonio. Si quiere vivir, solo hay un camino. Anfei no pudo evitar darse vuelta y mirar a Zhouran nuevamente. En realidad, vio la sombra de Luo Xiaobai en este tipo. Ignorando la mirada de Anfei, Zhouran dijo con firmeza. Este camino es parasitar a los participantes, perder la competencia e irse sanos y salvos. Anfei dijo. Si he acertado, después de las eliminatorias, todos deberían estar sujetos a inspección. ¿Cómo puede evitar la inspección? Zhouran dijo. Incluso si alguien inspecciona a los participantes, es imposible que puedan fisgonear en sus estrellas de origen. Debería haber una gran técnica o poder que pueda descubrir directamente lo siniestro. Por lo tanto, si este monarca demonio no quiere morir, no puede salir con una identidad siniestra. Lo que dijo fue un poco confuso. El siniestro no podía salir con una identidad siniestra. Entonces, ¿qué debería hacer? El corazón de Anfei se agitó. ¿Cuánto odio tenía el monarca demonio por el cabeza de girasol del dominio Dao como para arriesgar su vida para derrotar al dominio girasol? Sabía que debía haber expertos más fuertes apuntando a este lugar. Según el método normal, no podía escapar, por lo que solo podía renunciar a su siniestra identidad. Anfei respiró hondo de inmediato y Feng Yu levantó la cabeza de repente. Parecía que habían adivinado algo. Maldita sea. El monarca demonio quería parasitar el origen del mundo y cambiar su identidad. Entonces, podría parasitar a los concursantes con otra identidad. Si el monarca demonio tuviera éxito y parasitara con éxito la cabeza de girasol del dominio Dao, y estos concursantes arrebataran el origen del mundo, eso sería divertido. En ese momento, probablemente todas estas personas estarían parasitadas. Además, no tenían idea de que estaban parasitados. Anfei y Feng Yu no pudieron evitar sentir un escalofrío recorriendo sus espinas. Feng Xingliu, Cao Mengde y otros no eran estúpidos y también se dieron cuenta de ello. Silbido. Feng Xingliu quería exclamar, pero Feng Yu lo fulminó con la mirada y él solo pudo callarse. No solo Anfei y Feng Yu escucharon lo que dijo Zhouran, sino que, como monarca, era imposible que el cabeza de girasol del dominio Dao no lo escuchara. El jefe girasol del dominio Dao le dijo inmediatamente a Anfei a través de una transmisión de voz. Te dejaré mi semilla mundial. Si soy derrotado, aniquilaré por completo todo el origen mundial antes de que me parasiten. ¿Semilla del mundo? De repente, Feng Yu y los demás fueron envueltos por el agua del lago, incluido Anfei. Sin embargo, Feng Yu y los demás se vieron envueltos porque el jefe girasol del dominio Dao quería darles una oportunidad. El propósito de darles la oportunidad era aprovechar la oportunidad para darle la semilla del mundo a Anfei. En los ojos de Anfei, vio una pequeña carpa roja. Aunque esta carpa roja había estado con Anfei durante unos meses, todavía miraba a Anfei tímidamente. Entonces, la voz de Dao Domain Sunflowereat sonó. La semilla del mundo puede ayudar a tu estrella del origen a acelerar el nacimiento de su propio origen mundial. Más tarde, necesitarás encontrar una oportunidad para escapar. Puede que no tenga la fuerza para enviarte. El corazón de Anfei dio un vuelco. La cabeza de girasol del dominio Dao claramente se estaba dando por vencida. Sin embargo, Anfei frunció el ceño profundamente. Mayor, ¿nadie te protegió? Debería haber habido monarcas en este mundo que mataron a monarcas siniestros. Mayor, ¿no tuviste ningún contacto con ellos? Anfei no lo creía. La misión en la ficha de clasificación era cazar espíritus demoníacos. Si la persona que organizó la cuarta ronda de clasificatorias hubiera sabido que había espíritus demoníacos aquí, ¿por qué no estudió lo que sucedió con el origen del mundo aquí? El jefe girasol del dominio Dao dijo. Nadie vino a contactarme. Quizás pensaron que me había contaminado. Después de todo, el mal ha envuelto este lugar durante demasiado tiempo. Anfei apretó los dientes. ¿No sabía el gran monarca marcial del este que había un buen monarca aquí? ¿No sabía que este mundo aún podía salvarse? En ese momento, la carpa roja estaba escondida en el cuerpo de Anfei. No podía soportar ver a la pequeña carpa siendo parasitada por los siniestros o llevándosela. Zumbido. Cuando el origen del mundo que envolvía a Anfei desapareció, alguien le gritó a Anfei y a los demás. Idiota, absorbiste locamente el origen del mundo pero no nos dejaste obtener ni un rastro de él. Anfei, bastardo, mereces morir.
La raza celestial tomó la iniciativa para causarle problemas a Anfei, pero Zhao Qinglong, quien habló primero, ahora guardó silencio. Parecía que no era bueno para su imagen como potencia en la lista de dioses si hablaba demasiado. Estas 3000 personas ya estaban furiosas. Pensaron para sí mismos. Solo tomaré una parte del enorme lago. Entonces este gran girasol aún podrá competir con el monarca demonio, pero ya hemos terminado la prueba. Anfei vio que algunas de estas personas comenzaron a correr hacia el lago del origen del mundo. Sin embargo, en el siguiente segundo, una semilla de girasol floreció, y más de 30 personas que se apresuraron se convirtieron en polvo bajo la floración de esta semilla de girasol, sus almas se disiparon y no quedó nada. Silbido. Todos estaban aterrorizados. ¿Puede el monarca demonio hacer algo? ¿No dijiste que podías contener al gran girasol? Entonces, ¿cómo puedes explicar esto? Más de 30 expertos de nivel máximo en la última etapa del reino de la transformación estelar habían sido aniquilados por una semilla de girasol. ¿Quién se atrevía a correr aún? Sin embargo, de repente alguien señaló los pétalos del gran girasol. Mira. La mitad de los pétalos de la cabeza de girasol del dominio Dao se estaban marchitando. En el momento siguiente, el monarca demonio dijo: ya he atacado. Es difícil que ella te ataque de nuevo. Sin embargo, el monarca demonio no tomó ninguna medida en ese momento, lo que resultó en la muerte de más de 30 personas. En ese momento, muchas personas ya estaban asustadas. ¿Quién estaba dispuesto a sobresalir? En ese momento, Zhao Qinglong se burló. Con un destello, estalló con una velocidad ultraligera. Una semilla de girasol de la cabeza de girasol del dominio Dao estaba a punto de estallar, pero después de volar solo 100 metros, la semilla de girasol fue envuelta gradualmente por la oscuridad en el aire. En la semilla de girasol, la luz de la oscuridad y la luz de la purificación estaban luchando. Pronto, la semilla de girasol se convirtió en nada y fue corroída por la fuerza por el siniestro. No todos pudieron entrar al lago origen del mundo. Tan pronto como Zhao Qinglong voló, las plantas espirituales guardianas colocaron barreras, bloqueándolo del lago. Sonido metálico crack. El poder de combate de una potencia en la lista de dioses estaba más allá de la comprensión de la gente común. Las plantas espirituales guardianas podrían ser capaces de purificar lo siniestro, pero solo podrían resistir a Zhao Qinglong con su propia fuerza. Sin embargo, ¿cómo podría compararse Zhao Qinglong con la gente común? Atravesó un nivel de barreras. Después de percibir la fuerza de la barrera, sacó un sable largo negro y dorado. Este sable era tan afilado que era al menos un arma divina de calidad superior. Pu. 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 En total, solo había 48 plantas espirituales guardianas. Solo pudieron establecer una cantidad limitada de barreras protectoras, pero 3 capas se rompieron a la vez. En ese momento, los demás descubrieron que Dao Domain Sunflowered realmente ya no podía atacar, por lo que se abalanzaron sobre él. Por supuesto, muchas personas no atacaron. Esto se debió a que desde el momento en que intentaron arrebatar por la fuerza el origen del mundo, ya se habían convertido en enemigos de este gran girasol. En el lago, Feng Yu y los demás que estaban envueltos en el origen del mundo también volvieron a sus sentidos. El origen del mundo que los rodeaba se había retirado. Pai. El cabeza de girasol del dominio Dao dijo: puedes irte ahora. Explosión. 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 Anfei observó cómo las plantas espirituales guardianas se convertían en cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Odiaba a esas personas hasta las entrañas. La sangre de Anfei estaba hirviendo y su voz estaba furiosa. Un grupo de traidores. Si no tienes la capacidad de aprovechar la oportunidad, tienes que admitirlo. Ahora incluso cooperas con lo siniestro. Merece ser ejecutado. Zumbido. Anfei activó el Gran Dao, aumentando su poder de combate 5 veces. Pu. 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 Por un momento, una gran cantidad de grietas aparecieron en el cuerpo de Anfei. Esto se debió a que Anfei aún no había dominado la técnica de refinación del cuerpo del vacío. Solo podía llevar a la fuerza 5 veces el poder. En este momento, la fuerza de Anfei superó los 50 millones de ondas, y cada uno de sus movimientos tenía una fuerza infinita. Dio un paso adelante y su ídolo del Dharma apareció de la nada. Al ver esto, Feng Yu pensó para sí misma: el hermano menor es demasiado impulsivo. Solo unos pocos de nosotros. Sin embargo, su cuerpo ya estaba en llamas. Gritó a Feng Yu, Zhou Ran y los demás: todos, entren en mi estrella del origen. No se resistan. Esta era una guerra entre 2 discípulos del Templo del Vacío. Esta era una guerra de justicia.
Esta guerra, valiera la pena lucharla o no, tenía que ser luchada. Desde cuando todas las razas podían luchar codo a codo con los siniestros. Eran traidores. Chapter 2420. Monarchs Strike. Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations Feng Xingliu todavía quería hablar, pero no había lugar para que hablara aquí. La fuerza de An Fei había crecido rápidamente, especialmente después de que la cabeza de girasol del dominio Dao le había inyectado el poder del alma sin dueño y el origen del mundo. Había comprendido mucho, pero no tenía tiempo para practicarlos uno por uno. Ahora, An Fei pisoteó. El gran Dao del espacio era claramente diferente al anterior. Incluso sin la mejora del gran Dao del tiempo, su velocidad alcanzó 8 veces la velocidad de la luz. An Fei sintió que podría ser más rápido si le dieran algo de tiempo para estudiarlo. Estallido. Había mucha gente corriendo hacia An Fei. Del lado de la raza celestial, había 6 o 7 personas apuntando a An Fei a la vez. No creían que en una situación así, si An Fei no corría, ¿qué podría hacer con las 3 oportunidades de robar? Los 3000 fuertes maestros que hay aquí podrían matarte fácilmente si cada uno de nosotros te diera un solo puñetazo. Sin embargo, mientras luchaban de frente, 3 de ellos perdieron el conocimiento al instante. Bajo el puñetazo de An Fei, no solo ellos 3, sino otra persona fue directamente destrozada. ¿Matar a 4 enemigos de un solo puñetazo? Esta escena sorprendió a mucha gente. ¿An Fei era tan feroz? Sabían que era fuerte, pero no podía serlo tanto. Mucha gente aquí había luchado cara a cara con An Fei en la tercera ronda de clasificación. En ese momento, no creían que An Fei fuera tan fuerte. Pero ahora incluso los cultivadores de nivel máximo de la última etapa del reino de la transformación estelar no podían soportar un solo golpe de An Fei. Por supuesto, cuando An Fei lanzó un puñetazo, hasta 100 técnicas y docenas de técnicas de ataque del alma cayeron sobre él. Pero a An Fei no le importaba. Aunque su físico no estaba en su mejor momento, no era algo que estas personas pudieran sacudirse. ¿Y su alma? Con la olla purificadora del demonio protegiendo su alma y su alma Yan, tampoco temía los ataques del alma. An Fei ya no ocultaba su camino de invencibilidad. Incluso si Zhao Qinglong lo descubriera, estaría bien. Esto se debía a que An Fei ya no era el An Fei de la tercera ronda de clasificación. Al tomar el camino de la invencibilidad, uno era valiente, invencible y se atrevía a enfrentar todo tipo de grandes daos. Sombras de puños dorados llenaron el cielo. Alguien fue demasiado lento y An Fei lo atravesó. Debido a que los ataques de An Fei golpeaban tanto el cuerpo como el alma, murieron y ya no pudieron ser revividos. Explosión. 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 Aunque An Fei enfrentaba innumerables ataques, alguien moría bajo sus puños cada segundo. An Fei rugió. Si alguien se atreve a dar un paso en el lago del origen mundial hoy, lo mataré. A lo lejos, algunas personas no atacaron, pero en realidad había muchos peces gordos entre estas personas que no atacaron. Por ejemplo, Wu Xuan, Wang Beichen y Chen Qinmo del estrecho fantasma. Aunque afirmó ser enemigo de An Fei, no dio un paso adelante para luchar. De hecho, sus párpados temblaron mientras observaba la escena. ¿An Fei está jodidamente loco? ¿2 contra 3000? ¿Y realmente puede luchar? Cuando Deng Xingtian, de la montaña de la luz del puño, vio las marcas de puño de An Fei, sus ojos parpadearon y la intención de lucha estalló en su cuerpo. Podía decir que las técnicas de puño de An Fei eran todas técnicas de matar con puños que había practicado en innumerables batallas. Quizás este tipo de técnica de puño no tenía muchas habilidades, pero era una de las técnicas de puño más aterradoras. Especialmente porque An Fei había demostrado su camino de invencibilidad. Incluso él no quería pelear con An Fei en este momento. Las personas que tomaban el camino de la invencibilidad eran las que menos temían a los enfrentamientos frontales. Cuando An Fei activó el camino de la invencibilidad, Zhao Qinglong se sorprendió. An Fei recorrió el camino de la invencibilidad. ¿No lo había sentido antes? Las personas que toman el camino de la invencibilidad siempre han sido enemigos mortales entre sí. Sin embargo, no había posibilidad de que chocaran en este momento, porque frente a él estaba Feng Yu, la persona más fuerte reconocida públicamente en la lista del cielo en el reino divino del mar central. Los dos lucharon más de 300 veces en un instante. En términos de fuerza, velocidad, alma y técnicas divinas, Feng Yu no estaba en desventaja en absoluto. Bajo la espada de llamas, Zhao Qinglong sacó su segundo cuchillo largo negro y dorado. Con 2 armas divinas de ultra calidad, la herencia de Zhao Qinglong no podía subestimarse. Gritó. Feng Yu, no tengo tiempo para pelear contigo hoy.
Peleemos después de que tome una parte del origen del mundo. Feng Yu gritó. ¿Estás en la lista de dioses? ¿En realidad estás en connivencia con lo siniestro? ¿Eres digno de estar en la lista de dioses? Mientras hablaba, un punto rojo apareció frente a Feng Yu. Era solo del tamaño de un pulgar, pero apuntaba al arma divina de ultra calidad de Zhao Qinglong, el sable largo de cristal negro. Auge. Zumbido. En ese momento, el vacío se derrumbó. Si el lago del origen mundial no fuera el territorio del dominio Dao cabeza de girasol, los cientos de miles de kilómetros que había aquí se habrían derrumbado en un instante. Cuando el vacío se derrumbó, una explosión de energía abrasadora impactó instantáneamente todas las áreas de combate aquí. Incluso An Fei, que estaba luchando de frente contra miles de personas y no tenía espacio completo a su alrededor, fue enviado a volar por esta aterradora explosión de energía. ¿Cómo fue esto una explosión de energía? An Fei sintió como si una estrella hubiera explotado. ¿Era este el poder desatado por un cultivador perfeccionado del reino de la transformación estelar? ¿Había subestimado a los cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar, o los que encontró antes eran solo un grupo de novatos? Sin embargo, An Fei olvidó que su hábito de lucha no era muy diferente al de Feng Yu. Cuando se encontraba con un oponente de igual nivel, lanzaba un movimiento asesino desde el principio. Incluso Zhao Qinglong fue enviado a volar cientos de miles de kilómetros por el ataque de Feng Yu. Estaba cubierto de sangre, quemado y el veneno de fuego en su cuerpo estaba aumentando. El dragón negro dijo. Parece que es un poco injusto que esta mujer ocupe el primer puesto en la lista de los cielos. Ella destruirá estrellas y refinará una perla de fuego. Escuché que un fénix sostenía la perla de estrella en su boca y sostenía una estrella en su garra. Parece que es cierto. Al igual que los dragones juegan con perlas, el fénix también puede jugar con estrellas muertas como pelotas. Los párpados de Zhao Qinglong temblaron cuando escuchó eso. ¿Era humano jugar con estrellas muertas como si fueran una pelota? Pero Zhao Qinglong era lo suficientemente fuerte. Al igual que An Fei, su cuerpo brillaba con una luz dorada y apareció el camino de la invencibilidad. Destrozó el traje de batalla de su cuerpo sin control, y la carne y la sangre destrozadas se recuperaron a una velocidad visible a simple vista. Una voluntad invencible envolvió sus dos sables. En un instante, tanto él como los sables se convirtieron en un tornado de cuchillas más rápido que la velocidad de la luz, cortando a Feng Yu. En la lista del cielo, nadie era débil. Feng Fei estaba luchando ferozmente contra Zhao Qinglong, pero no pudo ayudar a An Fei. En cuanto a An Fei, después de activar por completo su gran Dao, su fuerza no era algo con lo que la gente común pudiera compararse. Cuando llegó por primera vez a la dinastía de la capital divina, ya podía matar a Yi Qianxin. En ese momento, con su fuerza y equipo, su fuerza no excedía los 30 millones de ondas, pero ahora se había duplicado. Nadie bajo el perfeccionado reino de la transformación estelar podría resistirse a él incluso con la mejora de sus grandes daos. Había dos personas tomando el camino de la invencibilidad aquí, lo que hizo que muchas personas que miraban la batalla se volvieran solemnes. Los fuertes maestros de los grandes clanes que habían planeado lidiar con An Fei renunciaron a esta idea. ¿Por qué se molestaron en provocarlo? Las personas que toman el camino de la invencibilidad solo lucharán entre sí hasta la muerte. En este mundo, solo una persona puede tomar este camino. Estaban más dispuestos a creer que sería Zhao Qinglong. Después de todo, él estaba en la lista de dioses. Además, en la tercera ronda, An Fei obviamente no era rival para Zhao Qinglong. Esta era una información que todos podían obtener fácilmente. Sin embargo, esto no significaba que alguien subestimara a An Fei. De hecho, una persona que tomó el camino de la invencibilidad y pudo resistir los ataques de miles de personas no podía ser débil. Un fantasma dragón de inundación atacó horizontalmente. An Fei extendió la mano y lo agarró, destrozando vivo al espíritu asociado con ambas manos. Luego lo mató con el cultivador detrás de él con el golpe de la puerta del cielo. Una tortuga yacía en el suelo y trató de bloquearla, pero An Fei la golpeó y la tortuga explotó, matando tanto a la tortuga como a su amo. Alguien creó una ilusión de vacío, pero la cuenta de oración de Dios brilló y An Fei cortó al tipo en pedazos con el cuchillo de reencarnación Yin Yang. Cada vez que An Fei mataba a alguien, no se olvidaba de meter el fuego de su alma, los restos de sus cuerpos, su carne y su sangre en su estrella de origen. Estos eran todos sus recursos y su vitalidad.
Si no le eran de utilidad, podía sacrificarlos al dios de la guerra. Sería un desperdicio si no los guardara. En cuanto a si alguien le causaría problemas o le pediría los cadáveres después de salir, él simplemente diría que no sabía nada y que todos se habían convertido en polvo. En solo unas decenas de segundos, An Fei había matado a 46 enemigos. Su cuerpo se estaba partiendo y estaba bañado en sangre. Su ídolo del Dharma explotó directamente. Si no fuera por las docenas de bolas de luz divina líquida que se habían metido en su boca, habría activado su carta del triunfo, el gran Dao del préstamo de vida. Sin embargo, como cultivador que toma el camino de la invencibilidad, luchó contra los enemigos de frente y no se retiró en absoluto. La cabeza de girasol del dominio Dao y el monarca demonio también estaban luchando desesperadamente. Las semillas de girasol se marchitaron una por una, y el aura siniestra aquí se volvió cada vez más débil. Solo quedaban menos de 10 semillas de girasol. Varios de los huesos de An Fei se rompieron, no porque estuvieran rotos, sino porque aún no había dominado la técnica de refinación del cuerpo del vacío, por lo que su cuerpo no podía soportar su poder. En ese momento, An Fei había matado a 78 enemigos. Sin embargo, en ese momento, la última planta espiritual guardiana finalmente se marchitó. Había demasiados maestros fuertes para que pudieran resistir. En ese momento, innumerables personas salieron corriendo tan rápido como pudieron, sin querer luchar más contra An Fei. Solo querían obtener el origen mundial. Feng Yu acababa de bloquear a Zhao Qinglong y los dos no se rindieron. Lucharon hasta que sus cuerpos se agrietaron, pero aún así no dieron un paso atrás. No importaba lo fuerte que fuera An Fei, estaba solo. Podía detener a una o dos personas, pero ¿cómo podría detener a 100 o 1000? Pero en ese momento, las semillas de girasol en la cabeza del girasol del dominio Dao se marchitaron más rápido. Esto se debió a que en la oscuridad, finalmente apareció una figura. Aquellas personas que estaban arrebatando locamente el origen del mundo no les importó esto. Estaban seguros de que el gran girasol aún podría resistir los ataques del monarca demonio. Ellos, que absorbían frenéticamente el origen del mundo, no vieron que solo quedaba una semilla de girasol. Sus hojas comenzaron a marchitarse, sus raíces comenzaron a envejecer, sus vides se volvieron amarillas y, al final, brotó la última semilla de girasol brillante. Risita. Por fin vas a perder. La figura en la oscuridad habló suavemente. Parecía no tener prisa, pero en realidad ya había actuado. Una cuenta oscura casi se quedó impresa en la semilla de girasol. Golpe de hielo, congela. En ese momento, An Fei arrojó una perla azul. En ese momento, Cao Bunye, que estaba absorbiendo el origen del mundo, de repente abrió los ojos y dejó escapar un rugido furioso de su garganta. ¿Perla de frío extremo? Esta era el arma divina de ultra calidad, la perla de frío extremo, que An Fei le había arrebatado a Cao Buki, que podía lanzar un golpe de nivel monarca una vez. An Fei estaba tan enojado que en el momento en que arrojó esta perla de frío extremo, estaba preparado para desatar el golpe de nivel monarca. Si no funcionaba, haría estallar el arma divina de ultra calidad. No creía que el monarca demonio sería mejor si la cabeza de girasol del dominio Dao estuviera tan gravemente herida. Chapter 2421. Wite Monarch. Translator. Enye Translations Editor. Enye Translations. Esta fue la primera vez que An Fei usó el poder de la perla de frío extremo. Antes de esto, no tenía idea del poder de un monarca. Quizás fue más violento que la escena de explosión de estrellas causada por Feng Yu hace un momento. Sin embargo, la verdad estaba más allá de sus expectativas. La perla de frío extremo emitió un halo azul en el vacío. Debido a que tenía un objetivo, el halo azul envolvió la sombra en la oscuridad. La velocidad de la sombra negra se hacía cada vez más lenta, porque los cientos de miles de kilómetros de vacío parecían estar congelados. Incluso se podían ver patrones de flores de hielo apareciendo en el vacío, que eran el patrón Dao del cielo y la tierra floreciendo con el gran Dao de hielo en el vacío. Este golpe no solo no fue violento, sino que además fue algo hermoso. Sin embargo, el resultado de este golpe fue que hizo un frío extremo. Casi todos los presentes temblaron de frío. Incluso las ardientes llamas del fénix en Feng Yu se congelaron. Feng Yu se quedó sin palabras. Hermano menor, ¿te estás metiendo conmigo? ¿No ves que estoy peleando? Incluso An Fei sintió que estaba a punto de congelarse en un bloque de hielo. Casi todos los presentes no pudieron evitar usar el poder de sus almas para protegerlas. El poder siniestro en el vacío se disipó rápidamente y la niebla negra circundante se volvió cada vez más delgada. Aunque An Fei no percibió cuán poderoso era este golpe, parecía haber adivinado algo.
El poder de esta perla de frío extremo era un ataque de área de efecto, no un ataque único. Por lo tanto, su fuerza definitivamente no era tan fuerte como el ataque de un monarca común. Sin embargo, si fuera una batalla de área de efecto, como la pelea entre él y estas 3000 personas hace un momento, la perla de frío extremo probablemente podría ayudarlo a matar a 100 de ellos en un instante. Los ojos de Kao Bumie casi escupieron fuego. Kao Buki era su hermano menor biológico. Su padre dudó durante mucho tiempo antes de darle esta perla de frío extremo a Kao Buki. Dado que le dio a Kao Buki la perla de frío extremo, lo que le dio a Kao Bumie no podría ser peor que esto porque Kao Bumie iba a tomar el poder de la familia Kao y convertirse en el joven maestro de la familia Kao algún día. Pero ahora, el arma divina de calidad superior había caído en manos de An Fei, lo que significaba que Kao Buki estaba muerto. ¿Cómo podría no estar enojado? Desafortunadamente, An Fei no quería preocuparse por ellos en este momento. Miró el vacío con nerviosismo, porque todos los patrones de Dao comenzaron a temblar al mismo tiempo. ¿No funciona? KKK. Tan pronto como An Fei tuvo este pensamiento, vio que los infinitos patrones de Dao en el vacío comenzaron a romperse. La sombra negra atravesó el golpe de nivel monarca en menos de un segundo. Como An Fei esperaba, el golpe de la perla de frío extremo del monarca no fue lo suficientemente fuerte. Era imposible suprimir a un monarca real con un ataque de área de efecto en el reino del monarca. Afortunadamente, el estado de este monarca demonio no era mucho mejor que el de cabeza de girasol del dominio Dao. La cabeza de girasol del dominio Dao estaba en un estado moribundo, pero ¿qué pasa con él? Sus clones en el dominio demonio básicamente habían sido aniquilados por los participantes. Si todavía pudiera estar bien en esta circunstancia, la cabeza de girasol del dominio Dao habría sido destruida hace mucho tiempo por él y no habría tenido que esperar hasta ahora. Estallido. El vacío infinito que estaba congelado por el hielo se rompió de repente. An Fei no pudo hacer nada contra un monarca. Ya no esperaba usar la técnica de robo del vacío en este monarca demonio. Se había demostrado que la técnica de robo del vacío tenía poco efecto en un monarca. En ese momento, ya era demasiado tarde para que An Fei se retirara. El monarca demonio parecía moverse lentamente, avanzando paso a paso. Sin embargo, el vacío se rompió y el monarca demonio extendió su mano. Solo le tomaría un instante si quisiera atacar a An Fei. Afortunadamente, la última semilla de girasol se bloqueó frente a An Fei. Oh, no, para ser precisos, pasó a An Fei y se precipitó hacia el monarca demonio, tratando de usar el último golpe. Justo cuando An Fei pensó que estaba a punto de florecer con su último pedacito de vida, de repente, un rayo de luz apareció en el mundo, envolviendo los cientos de miles de kilómetros circundantes. En el haz de luz, había una figura con las manos detrás de la espalda. Antes de que alguien pudiera ver claramente el rostro de la persona, oyeron una voz anciana que decía tranquilamente: «Por fin has aparecido». En ese momento, la oscuridad retrocedió como una marea, pero no desapareció. En cambio, fue absorbida por el cuerpo de la sombra negra. El monarca demonio sabía desde hacía mucho que alguien lo estaba observando y esperando a que apareciera. Esta era la última oportunidad. Mientras la última semilla de girasol floreciera, podría tener una oportunidad de vivir. De lo contrario, podría escapar por un tiempo, pero no podría escapar por el resto de su vida. Desafortunadamente, el poder del hielo lo bloqueó por medio segundo, lo que lo enfureció. Porque si no fuera por ese medio segundo, podría haber matado al cabeza de girasol del dominio Dao. Todo el poder siniestro se concentró en la figura oscura en ese momento, formando innumerables conos negros largos sobre ella. Como agujas oscuras, salieron disparados como flores de pera en una tormenta. Sin embargo, el anciano con las manos detrás de la espalda se burló con frialdad, y una pilar que se elevó hacia el cielo floreció a su alrededor. Un pilar. 2 pilares. 3 pilares. En un instante, 6 pilares de luz destellaron al mismo tiempo, expandiéndose y expandiéndose locamente. La luz del Gran Dao. Zumbido. En ese momento, todos quedaron cegados por este poder y ni siquiera pudieron liberar su percepción. Solo podían oír voces enojadas rugiendo. Estoy a solo un paso. El mal agüero llegará tarde o temprano. Se tragará todas las estrellas y destruirá miles de millones de razas. Ja 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 ja. En medio de la risa loca, la luz desapareció gradualmente, y nadie supo que cuando los pilares de luz brillaron, casi un centenar de personas que estaban arrebatando locamente el origen del mundo sintieron que el calor aparecía en sus cuerpos, como si algo hubiera sido purificado. La luz duró más de 30 segundos. Cuando vieron al anciano vestido de blanco, no lo reconocieron.
Solo un pequeño número de personas parecían sorprendidas. Una niña se sorprendió y rápidamente hizo una reverencia. Saludos, maestro monarca blanco. Cao Wei, Wu Daofen, Li Qingwei, Zhou Mi y los demás discípulos de los grandes clanes se sorprendieron al escuchar esto. Se decía que el monarca blanco, maestro del octavo palacio de los 12 palacios de la capital divina, no había aparecido durante 30.000 años. No esperaban encontrarlo aquí hoy. Silbido. El anciano de túnica blanca agitó la mano con indiferencia y todos los que cayeron al lago origen del mundo fueron arrojados al agua al instante. En ese momento, el agua del lago era aproximadamente una quinta parte menos que antes. Afortunadamente, el lago del origen mundial era parte del girasol cabeza del dominio Dao. Mientras el girasol cabeza del dominio Dao no estuviera muerto, les era imposible poner el agua del lago del origen mundial en sus mares de origen. Solo podían absorber la cantidad que pudieran. De lo contrario, el agua del lago se habría secado hace mucho tiempo. El anciano de blanco resopló y caminó hacia la cabeza de girasol del dominio Dao. Cuando pasó junto a Anfei, se detuvo y dijo a la ligera: «No eres malo». Con eso, el anciano vestido de blanco dejó de prestarle atención a Anfei y le dijo casualmente al jefe de girasol del dominio Dao: «No te vi antes para salvarte, ¿entiendes?». El cabeza de girasol del dominio Dao no habló, y Anfei también estaba estupefacto, al igual que todos los demás. El anciano continuó: «Hay dos formas de destruir a este demonio. La primera es destruir este mundo y la segunda es destruir a este demonio. Si destruyo este mundo, definitivamente morirás. Si quiero destruir a este demonio, tengo que destruir su verdadero cuerpo. Creo que deberías entender esto». El cabeza de girasol del dominio Dao finalmente respondió: «¿Ahora, crees que ha muerto por completo?». El monarca blanco sonrió levemente. «Eres muy fuerte, por eso el gran monarca marcial del este no quiere que mueras, ni yo tampoco. He protegido este lugar durante 30.000 años solo por este momento. Te ayudaré a recuperar tu vitalidad, refinar tu verdadero cuerpo y refinar este dominio en una perla de dominio. Incluso si este demonio no está completamente muerto, mientras revivas y tomes el control de este mundo, no podrá escapar de la destrucción». Luego, volvió a mirar a Anfei. «Chico, devuélvele la semilla del mundo si quieres que reviva». El corazón de Anfei se agitó. Este anciano sabe que el jefe de girasol del dominio Dao me dio la pequeña carpa roja. Aunque sabía que la pequeña carpa roja era algo bueno que podría acelerar el nacimiento de su propio origen mundial, Anfei no dudaría en absoluto si pudiera dejar que la cabeza de girasol del dominio Dao sobreviviera. Por lo tanto, bajo la mirada de innumerables personas, una pequeña carpa roja apareció en el cuerpo de Anfei. La pequeña carpa percibió su entorno y de repente nadó felizmente hacia el lago del origen del mundo. La última semilla de girasol voló de regreso y flotó sobre el lago del origen del mundo. Anfei dijo: «Mayor, yo puedo tener miles de oportunidades, pero tú solo tienes una vida. Por eso, como monarca fuerte, es mejor que vivas». El jefe girasol del dominio Dao dijo tranquilamente: «Está bien. No me andaré con ceremonias contigo». Esta vez, Anfei realmente no quería nada a cambio, porque había obtenido suficientes oportunidades y tenía que digerirlas. En cuanto al monarca blanco, después de lidiar con este asunto, su expresión se volvió fría de inmediato. Sus ojos fríos recorrieron a las 3.000 personas y dijo con indiferencia: «No pueden distinguir el bien del mal. Está bien si algunas personas no lo saben, pero ustedes, hijos de grandes clanes, discípulos de la raza celestial e incluso expertos en la lista de Dios, ¿no saben qué es lo siniestro? Hoy, les diré. Como miembro de la miríada de razas, pueden hacer cualquier cosa. No importa cuán feroz o malvado seas. Lo único que no pueden hacer es cooperar con lo siniestro». Mientras hablaba, extendió la mano y agarrando con fuerza el origen del mundo que acababa de ser absorbido por los cuerpos de estas personas. No solo eso, algunas personas habían absorbido mucho. El monarca blanco no los dejó ir fácilmente. Emitió un pensamiento y todas estas personas vomitaron sangre y resultaron gravemente heridas. El monarca blanco dijo con indiferencia: «Esta prueba es solo para decirles que lo siniestro siempre está ahí y es extremadamente difícil lidiar con él. No podemos coexistir con lo siniestro. A partir de hoy, todos los presentes se retirarán de esta ronda de pruebas». Chapter 2422. Master de Void Body Refining Technique Translator. NGE Translations Editor. NGE Translations Anfei y los demás se teletransportaron juntos de nuevo. Cuando todos aparecieron frente a la torre, muchas personas miraron a Anfei como si quisieran comérselo vivo.
En ese momento, Feng Yu liberó a Feng Xingliu y a los demás. A An Fei no le importó en absoluto. Añadió a todos. Si no hubieran elegido unir fuerzas con lo siniestro, realmente podrían haber tenido una gran oportunidad. Desafortunadamente, renunciaron a esta oportunidad por nada. Después de todo, el estallido final de Dao Domain Sunflower estaba relacionado con que estas personas arrebataran el origen mundial. De lo contrario, Dao Domain Sunflower no habría tenido que apresurarse para luchar contra el monarca demonio hasta la muerte. Si solo se tratara de un agotamiento lento, no se sabía quién ganaría. Sin embargo, estas personas casi llevaron a la cabeza de girasol del dominio Dao a la derrota por motivos egoístas. Si no fuera por el monarca blanco, la cabeza de girasol del dominio Dao habría sido derrotada. Sin embargo, An Fei finalmente entendió que la gente de la dinastía capital divina lo sabía todo. Fueron muy pacientes y esperaron hasta el último momento, cuando el monarca demonio tuvo que usar toda su fuerza para luchar contra el cabeza de girasol del dominio Dao antes de que saliera el monarca blanco. En ese momento, Feng Yu liberó a Feng Xingliu y los demás. Tan pronto como Feng Xingliu salió, preguntó sorprendido. ¿Dónde está esto? Zhouran dijo sorprendido. ¿Hemos vuelto? ¿No dijeron que la cuarta ronda duraría 3 años? Cao Mengde exclamó. Jajaja. ¿Todavía estoy vivo? Wu Bufan preguntó. ¿Eh? ¿Por qué esta gente me mira así? En ese momento, vieron miles de pares de ojos enojados, sin palabras, solemnes y complicados. Miraron a An Fei y no pudieron evitar sentirse un poco asustados. Parecía que An Fei era más alborotador de lo que habían imaginado. Habían pensado que An Fei, como mucho, ofendería a estos grandes clanes. Sin embargo, ¿quién diablos sabía que An Fei había ofendido a todos los principales maestros fuertes de esta competencia de 100.000 años? Entre la multitud, Cao Bunye se puso de pie y miró a An Fei con frialdad. An Fei, mataste a mi hermano y le arrebataste su arma divina. La familia Cao definitivamente no te dejará ir. An Fei sonrió con desprecio. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Vete a la mierda, tú. En la dinastía de la capital divina, Cao Bunye no pudo luchar contra An Fei. En cuanto a las maldiciones, aunque los grandes clanes eran un grupo de personas con mala moral, sus reglas y educación les decían que no importaba lo enojados que estuvieran, no podían maldecir. Veamos qué tan arrogante puedes ser. La multitud se dispersó. Feng Xingliu preguntó. An Fei, ¿qué pasó al final? ¿Por qué salimos? ¿Por qué salió tanta gente junta? ¿Qué pasó con el gran girasol? ¿Y qué pasó con el monarca demonio o algo así? Todos miraban a An Fei con curiosidad. Por supuesto, lo que más les intrigaba era cómo An Fei y Feng Yu escaparon de la muerte. Debieron haber huido. Sin embargo, An Fei era demasiado perezoso para hablar con ellos ahora. Simplemente dijo, necesito regresar y cultivar en reclusión. Tengo demasiadas oportunidades esta vez. Tengo la sensación de que mi núcleo estelar está a punto de nacer o voy a embarcarme en el camino estelar. Ustedes también tienen algunas oportunidades. Dense prisa y cultiven en reclusión. ¿Silbido? Feng Xingliu se sorprendió. ¿Qué? Espera, ¿no acabas de entrar en el reino de la transformación estelar? ¿Por qué de repente vas a embarcarte en el camino estelar? Incluso Feng Yu estaba un poco estupefacto. ¿Cuántos años han pasado? ¿Así que has completado todo el reino de la transformación estelar en solo unos pocos años? Pero entonces recordaron que An Fei había permanecido en el lago origen del mundo durante más de 2 meses. Parecía que An Fei había obtenido una oportunidad aterradora. Eso era demasiado. Había completado algo que otros tuvieron que pasar miles o decenas de miles de años para completar en solo 2 meses. An Fei no lo explicó. Necesitaba cultivarse en reclusión. An Fei dijo, dejaré un pensamiento en el mundo exterior. Venid a verme si hay algo urgente. En este momento, todavía faltaba medio año para que terminara la cuarta ronda de clasificatorios. Todavía deberían quedar algunas fuentes demoníacas en la superficie del dominio demonio. Sin embargo, el propio monarca demonio había sido derrotado y, con la ayuda del monarca blanco, esas fuentes demoníacas probablemente no podrían causar ningún problema. Y una vez que la cabeza de girasol del dominio Dao viviera otra vida o saliera de su estado moribundo, el dominio demonio reviviría nuevamente. En ese momento, sería fácil suprimir el poder siniestro restante. En su estrella de origen, An Fei había matado a 33 cultivadores del reino de la transformación estelar en etapa avanzada y a 53 cultivadores del reino de la transformación estelar en etapa avanzada de nivel máximo esta vez. En la batalla anterior, había desatado su estado más fuerte.
Cuando su gran Dao se activó por completo, los cultivadores del reino de la transformación estelar en etapa avanzada de nivel máximo ya no eran rival para él. Por supuesto, fue principalmente debido a la técnica de robo del vacío junto con su arrebato más fuerte que tuvo tal efecto. Antes le faltaba vitalidad. Pero ahora que Anfei tenía tantas estrellas de origen para saquear vitalidad, debería ser capaz de dominar la técnica de refinamiento del cuerpo del vacío. 3 días después, cuando Anfei extrajo la vitalidad de las estrellas de origen de los 6 cultivadores de la etapa final del nivel pico del reino de la transformación estelar y la arrojó a su estrella de origen, comenzó oficialmente una nueva ronda de compresión del núcleo estelar. Solo 4 meses después, bajo la compresión 1000 veces mayor de Anfei, el diámetro del núcleo estelar de Anfei aún alcanzó los 3000 kilómetros. En este momento, Anfei tenía 1892 gotas de médula de jade dorada. La cantidad de médula de jade dorado superó las expectativas de Anfei, pero esta cantidad era su límite. Cuando refinó tanta médula de jade dorado, Anfei sintió claramente que su cuerpo había experimentado algunos cambios. Sintió que su carne y su sangre parecían resonar con sus huesos y su médula de jade dorado. Inmediatamente después, Anfei sintió que parte de la médula de jade dorada se estaba desbordando. Entonces, sintió que su carne, huesos, médula e incluso su piel estaban experimentando ligeros cambios. Gradualmente, estaban en el mismo estado de resonancia. Entonces, Anfei sintió que su fuerza comenzaba a expandirse. Sin embargo, esta expansión fue lenta. Tuvieron que pasar 3 meses antes de que la expansión energética desapareciera lentamente. En ese momento, Anfei miró su información y los datos cambiaron. Propietario. Anfei. Nivel 107, apertura del cielo Dao extremo. Clasificación de linaje entre los clanes del océano infinito. El 10.016, evolución. 727, 13, 064 años. Ki inmortal. 360.000. Alma. 12,87 orígenes, 1.287.695 puntos. Alcance de percepción. 10 millones de kilómetros. Fuerza. 12,76 poderes estelares, 1.276.106 oleadas. Primer patrimonio espiritual. Origen patrimonio espiritual. Segunda herencia espiritual. La oscuridad eterna herencia espiritual. Primera bestia espiritual. Espíritu gemelo yin yang que traga peces, nivel 101. Segunda bestia espiritual. El gorrión emperador, nivel 102. Arte principal. Pesca del vacío nivel 9, técnica de robo del vacío, nivel monarca, calidad ultra. Oh, se está poniendo al día. Cuando Anfei miró la información, una leve sonrisa apareció en sus labios. Había temido que el poder de su alma superara demasiado su fuerza, pero ahora parecía que el crecimiento provocado por la técnica de refinación del cuerpo del vacío era aterrador. El crecimiento que produjo también fue de más de 3 millones de ondas. Esto no fue sorprendente. Su dominio de la técnica de refinación del cuerpo del vacío debería haber llevado su físico a un pequeño pico. Anfei no estaba seguro de si este poder era fuerte, pero estaba seguro de que acababa de ingresar a la última etapa del reino de la transformación estelar, que era el llamado reino del Dao extremo. Anfei ya había luchado contra Zhao Qinglong antes. En ese momento, cuando estaba en su mejor momento, su fuerza aún no era rival para Zhao Qinglong. En ese momento, calculó que la fuerza de Zhao Qinglong debería ser superior a 30 millones de ondas, pero definitivamente inferior a 40 millones de ondas. O para ser más precisos, no debería superar los 36 millones de ondas. De lo contrario, no habría podido tocar a Zhao Qinglong en ese entonces. El poder que Zhao Qinglong desató también debería ser mejorado por el poder del Dao celestial. En cuanto a cuánto, no estaba claro, pero era razonable que alguien del nivel de Zhao Qinglong obtuviera entre el 30 y el 40% del poder del Dao celestial, o incluso más. Sin dudarlo, Anfei fue directamente hacia Feng Yu. En la residencia Duo, Feng Yu también estaba recluida. Anfei la convocó a través del emblema de la llama. Hermano menor. ¿No dijiste que ibas a cultivarte en reclusión? Anfei fue directo al grano. Hermana mayor, tengo algunas preguntas sobre mi cultivación. Por favor, ayúdame a responderlas. Los párpados de Feng Yu temblaron. Por alguna razón, tenía un mal presentimiento. Anfei se rió entre dientes. Hermana mayor. ¿Cuál es tu poder y fuerza espiritual básicos? El mal presentimiento en el corazón de Feng Yu se hizo más fuerte. Al hacer esta pregunta, Anfei obviamente había logrado un gran avance. Pero como Anfei preguntó, no pudo no responder. Ella dijo.
Hermano menor, si quieres hacer una comparación, creo que deberías compararlo con Feng Xingliu. Mi poder del alma actual es de más de 21 millones de puntos y mi fuerza es de más de 23 millones de ondas. Sin embargo, todavía hay una gran brecha entre el reino de transformación estelar de etapa tardía de nivel máximo y el reino de transformación estelar perfeccionado. Alcanzar el reino de transformación estelar perfeccionado es un gran avance. En ese momento, comprenderás el Dao celestial, y tu alma y tu fuerza darán un salto cualitativo. Además, este es solo el poder básico. Todavía puedo tomar prestado el poder del Dao celestial. Los ojos de An Fei brillaron. ¿Cuánto puedes pedir prestado? Feng Yu dijo en voz baja. Duplica la cantidad. De hecho, si haces todo lo posible por pedir prestado, puedes pedir prestado más. Pero tu cuerpo no puede soportar una fuerza tan poderosa. ¿Eh? ¿Doble? An Fei recordó instantáneamente el poder que Zhao Qinglong había mostrado una vez. ¿No había usado toda su fuerza? Sí, An Fei estaba seguro de que si Feng Fei dijera que podía duplicar su fuerza, Zhao Qinglong definitivamente no usó toda su fuerza en ese entonces. Pero An Fei todavía estaba sorprendida. Hermana mayor, ¿puede tu cuerpo soportar la carga del doble de tu fuerza? Feng Yu dijo con una sonrisa. Tu físico será más fuerte después de que completes el camino estelar. Y una vez que alcances el reino de transformación estelar perfeccionado y comprendas el Dao celestial, nacerán tus huesos del Dao y habrá un salto cualitativo en tu fuerza, por lo que aún podrás soportarlo. Por otro lado, pequeño hermano menor, ¿a qué reino has llegado con la técnica de refinación del cuerpo del vacío que cultivas? Puedo decir que tu físico en realidad no es más débil que el mío. ¿Has dominado la técnica de refinación del cuerpo del vacío? An Fei sonrió. Jaja. Más o menos. Las comisuras de la boca de Feng Yu se crisparon. Entonces, ¿qué pasa con tu poder y fuerza del alma actuales? An Fei pensó para sí mismo. Según la proporción, la mía debería haber superado los 10 millones. Por lo tanto, An Fei dijo con cuidado. Ambos superaron los 10 millones. ¿Eh? ¿Ya son más de 10 millones? An Fei se quedó atónito. ¿Pasa algo? Los ojos de Feng Yu se abrieron y dijo inocentemente. ¿Sabes qué tan grande será el salto entre el reino de transformación estelar de etapa tardía de nivel máximo y el reino de transformación estelar perfeccionado? An Fei sintió que parecía que se le había escapado algo. Debería haber consultado primero a Feng Xingliu. Feng Yu dijo tranquilamente. Doble. Tos, tos. An Fei casi se cae. Se tambaleó y miró a Feng Yu en estado de shock. Doble. Feng Yu entrecerró los ojos. Aún no has alcanzado el nivel máximo del reino de transformación estelar de la última etapa. Cuando alcances el nivel máximo del reino de transformación estelar de la última etapa, el poder y la fuerza de tu alma se duplicarán. Silbido, entonces, pequeño hermano menor, en realidad tuviste una transformación estelar de 810.000 kilómetros, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué? ¡No! ¿Cómo es posible? Jaja. Feng Yu dijo con agravio. Tuve una transformación estelar de 810.000 kilómetros. ¿Por qué? ¿Vas a decirme que tuviste una transformación estelar de 640.000 kilómetros? An Fei se quedó atónito. ¿No lo eres? Feng Yu dijo. No lo soy. Me pareció extraño cuando dijiste que tuviste una transformación estelar de 640.000 kilómetros. Esto se debe a que nunca había escuchado que ningún discípulo del Templo del Vacío tuviera una transformación estelar de 640.000 kilómetros. Aunque no conozco la situación específica de los otros hermanos y hermanas mayores, los pocos que conozco tuvieron una transformación estelar de 810.000 kilómetros. Entonces, pequeño hermano menor, me mentiste. En realidad me mentiste. An Fei. Chapter 2423. Supreme Inheritance, Star Devouring Technique, 1, Translator. NYE Translations Editor. NYE Translations Te mentí. Espera, hermana mayor, ¿estás diciendo que todos los hermanos y hermanas mayores del Templo del Vacío tuvieron una transformación estelar de 810.000 kilómetros? Entonces dijiste. En ese momento, An Fei miró a Feng Yu de una manera diferente. Feng Yu resopló. ¿No estaba actuando contigo? ¿Crees que una persona al azar puede obtener el primer lugar en la lista del cielo o la lista de Dios? Trago. An Fei comprendió de repente que muchas personas habían alcanzado una transformación estelar de 810.000 kilómetros, como todos los discípulos del Templo del Vacío. Al oír lo que dijo Feng Yu, An Fei se sintió intrigado.
Si era así, ¿qué pasaba con las potencias de la lista de dioses como Zhao Qinglong? An Fei no pudo evitar decir. Entonces, aquellos en la lista de Dios. Feng Yu. Básicamente todos. Silbido. An Fei respiró profundamente. ¿Tantos? Feng Yu dijo. ¿Quién le diría a los demás que tuvo una transformación estelar de 810.000 kilómetros? Es solo una suposición. Ninguna de las personas en la lista de dioses dirá que tuvo una transformación estelar de 810.000 kilómetros. Pero en realidad hay algunas excepciones. Aquellos que tuvieron una transformación estelar de 640.000 kilómetros pueden no ser necesariamente débiles. Sin embargo, muy pocas personas tienen su poder del alma y fuerza que exceden los 10 millones de puntos justo después de que nace su núcleo estelar. ¿Sabes lo que esto significa? An Fei preguntó. ¿Qué significa esto? Feng Yu dijo. Después de que completes el camino estelar y alcances el nivel máximo del reino de transformación estelar de la última etapa, tu fuerza general probablemente aumentará en un 50%. Una vez que alcances el reino de transformación estelar perfeccionado, estarás al borde de la prueba Dao y tu fuerza se duplicará. Tu fuerza actual ha superado los 10 millones, lo que significa que cuando alcances el reino de transformación estelar perfeccionado y produzcas huesos Dao, probablemente tendrás una enorme fuerza de 30 millones de ondas. Si tomas prestado el poder del Dao celestial, 60 millones de ondas. Con una fuerza tan aterradora, si les dices a los demás que tuviste una transformación estelar de 640.000 kilómetros, nadie lo creerá. An Fei. Fui demasiado descuidado. Los ojos de Feng Yu brillaron y se inclinó hacia An Fei. Hermano menor, también tengo muchas preguntas para ti. ¿Cuál es esa gran técnica de robo que usaste? An Fei preguntó sorprendido. Hermana mayor, ¿no conoces esa técnica? Feng Yu dijo sorprendido. ¿Deberías saberlo? ¿No deberías? Feng Yu recordó la discusión entre la hermana mayor Loto Verde y la hermana mayor Loto Rojo e inmediatamente dijo. ¿Podría ser una técnica divina de nuestro templo del vacío? Las comisuras de la boca de An Fei se crisparon. Bueno, es pesca del vacío. Cuando practiqué esta técnica, ¿no te sorprendió que la eligiera? ¿Qué? La voz de Feng Yu se elevó de repente 8 octavas y sus ojos se abrieron cuando dijo en estado de shock. ¿En realidad es esta técnica? Guay. No es de extrañar que la hermana mayor Loto Verde y la hermana mayor Loto Rojo solían jugar con ella. En realidad, An Fei no lo entendía muy bien. La pesca del vacío era muy poderosa. No sabía por qué Feng Yu no la practicaba. Feng Yu suspiró profundamente. Qué lástima. Las técnicas de cultivo deben practicarse desde una edad temprana. Lo que yo practico es la técnica de cultivo de la raza divina del Fénix. Definitivamente es imposible para mí cambiar mi camino a mitad de camino. Debido a mi linaje, solo la técnica de cultivo de la raza divina del Fénix es la más adecuada para mí. Después de eso, Feng Yu preguntó. ¿Qué hay de tu físico? Aunque la técnica de refinación del cuerpo del vacío es muy fuerte, no es suficiente para que puedas resistir los ataques de tanta gente, ¿verdad? An Fei dijo. Hermana mayor, he estado practicando el templado corporal desde que era joven. A lo largo del camino, cada técnica de templado corporal fue extremadamente difícil. Por lo tanto, debería ser la combinación de muchas técnicas de templado corporal. Feng Yu resopló. Muy bien. Esta razón no es mala. La oportunidad que tienes esta vez no es pequeña, ¿verdad? ¿No necesitas consolidarla? ¿Viniste a mí solo para preguntarme sobre mi fuerza y hacer una comparación? An Fei dijo. Voy a volver a cultivarme en reclusión. Me voy. Después de que An Fei se fue, Feng Fei seguía murmurando y contando con los dedos. Después de un largo rato, dijo. ¿No significa esto que el hermano menor será mucho más fuerte que yo cuando alcance el reino de transformación estelar perfeccionado? An Fei regresó a su estrella de origen. Después de conocer los datos básicos de fuerza de Feng Yu, An Fei tenía cierta comprensión de los siguientes reinos. En otras palabras, lógicamente hablando, cuando alcanzó el reino de transformación estelar perfeccionado, su fuerza general podría alcanzar alrededor de 36 millones de ondas, y su poder del alma debería ser aproximadamente el mismo. Ahora, lo que preocupaba a An Fei era que parecía que el aumento en el poder del alma sería superado por el aumento en la fuerza en el futuro. Sin embargo, lo mejor sería ir paso a paso. Por ahora, debería hablar con el dios de la guerra, sobre el mar de estrellas. Después de que An Fei sacrificara a los 33 cultivadores del reino de la transformación estelar en etapa tardía, el dios de la guerra envió una serie de signos de exclamación. God of War.
¿De dónde sacaste tantos? Ni siquiera quitaste los núcleos estelares ni la vitalidad. Anfei respondió. ¿No te dije que participé en una competencia? Algunas personas me atacaron aquí, pero yo las maté. Mayor, soy muy generoso esta vez, ¿no? El dios de la guerra respondió rápidamente. Sí, sí, por supuesto que eres muy generoso esta vez. Parece que has hecho una fortuna. Anfei dijo. No sé si hice una fortuna o no, pero mayor dios de la guerra, mi médula de jade dorado ya ha llenado todo mi cuerpo y ya he dominado la técnica de templado corporal. Ahora, debería haber alcanzado la etapa del camino estelar. Mayor, ¿qué quisiste decir con saltarte el camino estelar? ¿Y cuál es la técnica divina suprema que mencionaste? ¿Puedes decírmelo ahora? El dios de la guerra se sorprendió. ¿Solo han pasado 2 años y ya dominas la técnica de templado corporal? Anfei asintió. ¿Sí? God of War, ¿qué edad tiene tu estrella de origen? Anfei dijo. Según la tasa de compresión que dijiste, ya son 3000 kilómetros. God of War, ¿tu fuerza ha superado los 8 millones? Te lo aseguro, 8 millones de oleadas son el requisito previo. Bueno, el mío acaba de superar los 10 millones. Parece que este requisito previo debería haberse cumplido. Dios de la guerra. En el lejano mar de estrellas, alguien se quedó sin palabras. ¿No acababa de embarcarse en el camino estelar? ¿Por qué su fuerza superó de repente los 10 millones? ¿Era tan fuerte este cabrón? Bueno, parece que es así. Este mocoso puede matar a un cultivador perfeccionado del reino de la transformación estelar antes de producir un núcleo estelar. Parece que de hecho es un genio. Entonces el dios de la guerra respondió, ya que has llegado a este punto, no lo ocultaré más. Como te dije antes, desenterrando las estrellas de origen de otras personas y condensándolas en perlas, puedes llevarlas de regreso para configurar tu propia estrella de origen. Una es para proteger tu estrella de origen, y la otra es conectar estas estrellas con tu propia estrella de origen, formando un ciclo cerrado del que puedes tomar prestada fuerza. De esta manera, lógicamente hablando, mientras obtengas suficientes estrellas o estrellas muertas, tu fuerza crecerá rápidamente. Sin embargo, estas esencialmente no son tu propia estrella de origen. No importa cómo las modifiques, no serán tuyas. Por lo tanto, el crecimiento de tu fuerza necesita cada vez más condiciones externas. El dios de la guerra le había enviado un largo mensaje, y Anfei ya lo había descifrado. De hecho, por eso solo sacrificó a los cultivadores del reino de la transformación estelar en etapa tardía, pero aún conservó a un grupo de cultivadores del reino de la transformación estelar en etapa pico. Si la técnica divina suprema del dios de la guerra no fuera adecuada para él, aún podría recorrer el camino estelar. Y con tantos cultivadores del reino de la transformación estelar de nivel máximo en su mano, siempre que aprendiera la forma de condensar las cuentas estelares, podría obtener todas sus estrellas de origen y completar su camino estelar. Anfei dijo. Mayor, lo sé. Cuanto más avanza uno, más estrellas muertas tendrá que condensar. Puede haber docenas, cientos, miles o decenas de miles. He visto esta escena de la estrella de origen de un cultivador de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar. Dios de la guerra. Bueno, si alguien puede alcanzar el límite de monarca o incluso convertirse en un dios en este camino, puede que necesite miles de millones de estrellas. Esto significa que tendrá que matar a muchas personas o apoderarse de innumerables estrellas muertas. Este camino parece simple al principio, pero se volverá cada vez más difícil en el futuro a menos que los monarcas luchen y se devoren entre sí. El corazón de Anfei dio un vuelco. Sí, lo había pensado. Si creaba un sistema solar, ¿qué haría a continuación? ¿Aumentaría cada vez más este sistema solar y, con el tiempo, crearía una vía láctea? Anfei sintió un escalofrío en la espalda con solo pensarlo. Sin embargo, si este era un camino necesario, no tendría miedo. Dios sabía cuántos enemigos tendría. Anfei preguntó. Entonces, Dios mayor de la guerra, ¿cuál es tu técnica suprema? Dios de la guerra. Devorador de estrellas. ¿Devorador de estrellas? Al oír ese nombre, sintió que no era sencillo. Literalmente, significaba tragarse las estrellas de otras personas. Pero ahora le resultaba difícil incluso tragarse un solo núcleo estelar. ¿Cómo podría tragarse las estrellas de otras personas? Anfei preguntó apresuradamente. Dios mayor de la guerra, ¿estás seguro de que no explotaré? Además, si un camino normal requiere muchas estrellas, ¿no requiere esto también muchas estrellas? Dios de la guerra. ¿Sí? Nunca dije que no necesitara estrellas de origen.
Sin embargo, el camino devorador de estrellas no es algo con lo que se puedan comparar los caminos ordinarios. Esta técnica se obtuvo a partir de las infinitas deducciones de los dioses. Por supuesto, yo fui el primero en tomar este camino. Desafortunadamente, los dioses fueron tragados por lo siniestro y podrían haber muerto hace mucho tiempo. De lo contrario, si pudieran seguir deduciéndolo, este camino podría haberse convertido en un camino legendario. Anfei no pudo evitar preguntarse, ¿un camino deducido por los dioses? Pero el dios de la guerra no parecía ser un dios. Incluso el monarca del sur solo dijo que el dios de la guerra tenía el poder de luchar contra un dios, pero no era un dios. Parecía estar estancado en el camino hacia la divinidad. Anfei preguntó, Dios mayor de la guerra, ¿eres el único que toma este camino? Dios de la guerra. No, cuando tengas tiempo, ve al reino divino del Mar del Oeste y sabrás que todavía hay algunas personas que toman este camino. Por supuesto, no muchas. La gente común no está calificada para tomar este camino en absoluto porque su físico no es lo suficientemente fuerte. Con la misma técnica de templado corporal, algunas personas pueden alcanzar sus límites y otras no. No hay razón. Si todos son tan fuertes, entonces todos pueden convertirse en monarcas. Anfei preguntó, Mayor, ¿crees que este camino puede convertirme en un dios? El dios de la guerra respondió de inmediato, por supuesto. Pero aún tienes que explorarlo. Chico, no importa qué noticias escuches o lo que el mundo exterior piense de mí, déjame decirte que, si puedes recorrer este camino, incluso si no te conviertes en un dios, aún puedes tener el poder de luchar contra un dios. Además, debes entender que no hay ningún camino en este mundo que no puedas recorrer. Es solo que no has encontrado la manera de continuar recorriendo este camino. Anfei preguntó, Mayor, ¿dijiste que esta técnica devoradora de estrellas fue deducida por los dioses? Dios de la guerra. Sí, lo dedujeron durante mucho tiempo. Para lidiar con lo siniestro, dedujeron muchos caminos. Todos estos caminos tienen diferentes personas que los toman. Yo fui el primero en tomar este camino, pero desafortunadamente, cuando llegué aquí, todos se habían ido. Me dejaron solo para deducirlo durante años interminables y traté de encontrar la manera de tomar este camino. Una vez que lo encuentre, puedo obtener instantáneamente la posición de un simple dios. Chapter 2424. Supreme Inheritance, Star Devouring Technique, 2, Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations el dios de la guerra se jactó alegremente, pero no ocultó los defectos de la técnica devoradora de estrellas. Hasta ahora, esta técnica no lo había ayudado a convertirse en un dios. Al dios de la guerra no parecía importarle esto. Tal vez sintió que debía haber una manera de hacer que la técnica devoradora de estrellas funcionara. Anfei preguntó, Mayor, dado que esta técnica devoradora de estrellas puede saltarse el camino estelar, ¿cuál es su propósito? ¿Cómo es que es más fuerte que los caminos estelares ordinarios? El dios de la guerra no lo mantuvo en secreto. Quizás porque Anfei era demasiado sobresaliente, realmente quería enseñarle esta técnica. El dios de la guerra respondió, déjame preguntarte, ¿es difícil comprimir el núcleo estelar? Anfei pensó por un momento. ¿Cómo podría no ser difícil? Era como refinar un trozo de hierro divino del tamaño de un puño para convertirlo en un trozo de hierro superdivino del tamaño de un clavo. Más importante aún, el peso de los dos era equivalente. Como era energía pura, Anfei tuvo que reducir su densidad. Al igual que el agua, si se comprimieran 1000 metros cúbicos de agua hasta reducirla a 1 metro cúbico, ¿podría seguir llamándose agua? Una vez comprimida hasta cierto punto, los elementos que la componen colapsarían y se descompondrían. Suponiendo que se comprimiera con fuerza, produciría temperaturas altísimas, fusión nuclear o algo por el estilo. Por lo tanto, cuando Anfei comprimió locamente su núcleo estelar, en primer lugar, fue porque la energía podía comprimirse y su densidad era demasiado alta. En segundo lugar, Anfei no sabía por qué la energía podía comprimirse tan locamente. Sin embargo, incluso si la energía pudiera ser comprimida de esta manera, cuanto más avanzara, más aterradora sería la dificultad de compresión. Anfei respondió, muy difícil. God of War, ¿cuál es la dificultad? Anfei dijo, no puedo ejercer suficiente presión. Además, si el núcleo de la estrella se comprime sin control, siento que explotará o provocará algún cambio desconocido. God of War, la técnica devoradora de estrellas puede ejercer mucha presión sobre ti. Puedes usar el poder de las estrellas de origen de otras personas para comprimir la energía del núcleo estelar.
En cuanto a los cambios desconocidos, una semilla del núcleo estelar puede nacer después de la técnica devoradora de estrellas. Con su existencia, puedes seguir comprimiendo tu núcleo estelar. ¿La semilla del núcleo estelar? ¿Por qué? Anfei se sorprendió. Mi semilla Dao había sido tragada por mi núcleo estelar y todavía no sé por qué. Dios de la guerra. Puedes considerar la semilla del núcleo estelar como un Dao. Es un Dao, una regla, un Dao celestial, algo irreversible e indestructible. Tiene un efecto estabilizador extremadamente poderoso. Anfei respondió apresuradamente. ¿No es esto solo una semilla de Dao? Entonces, si alguien tiene una semilla de Dao, ¿puede simplemente arrojar su propia semilla de Dao en ella? Anfei no dijo que su semilla Dao había sido absorbida, pero el dios de la guerra respondió. Es una semilla Dao, pero diste a luz a esta semilla Dao a la fuerza. ¿Has oído hablar de alguien que pueda dar a luz a la fuerza a una semilla Dao? No, ¿verdad? Una semilla Dao nace, se hereda o nace de la iluminación Dao. Pero dar a luz a la fuerza a una semilla Dao es algo inaudito. Pero esencialmente, las semillas Dao producidas y las semillas Dao nacidas no tienen diferencia. Al menos, todavía no he encontrado ninguna diferencia. En cuanto a poner la semilla Dao original, este no es un gran problema. Una persona, una semilla. No importa cuántos Daos hayas caminado, solo podrás dar a luz a una semilla Dao al final. Por lo tanto, si tienes una semilla Dao, debería poder fusionarse con el núcleo estelar. Esto no afectará el cultivo de la técnica devoradora de estrellas. Suspiró. Anfei se sintió un poco aliviado, pero luego se sintió aliviado nuevamente. En este caso, ¿no significaba que se había embarcado en el camino de la técnica devoradora de estrellas? Anfei preguntó apresuradamente. Dios mayor de la guerra, ¿me he embarcado en el camino de devorar estrellas? Dios de la guerra. Todavía no. Solo estás calificado para practicar la técnica devoradora de estrellas. Anfei preguntó. ¿Qué pasa si tomo el camino del camino devorador de estrellas y el camino estelar normal juntos? God of War. Probé el método que mencionaste, pero la situación será un poco especial. Cuando llegues al reino monarca, puedes intentar caminar así. Lo que te dije al principio tiene como objetivo ahorrarte la molestia de tomar el camino estelar, que te hará perder el tiempo. Anfei resopló en su corazón. Deliberadamente no me dijiste que el camino estelar normal debía tomarse en cualquier momento, no completarse en una etapa. Tu propósito es solo dejarme practicar la técnica devoradora de estrellas. ¿Crees que no lo sé? Anfei preguntó. En ese caso, Dios mayor de la guerra, ¿cuándo puedo demostrar mi Dao si practico la técnica devoradora de estrellas? Dios de la guerra. No es seguro. En el reino del mar, debería ser fácil para ti conocer la fuerza integral de los cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar. Cuando puedas aplastarlos fácilmente, serás equivalente a un cultivador perfeccionado del reino de la transformación estelar. Si tiene que haber una señal, cuando tu semilla Dao se trague suficientes semillas del núcleo estelar y comience a girar ligeramente, se te puede considerar ya en el reino de la transformación estelar perfeccionado. Anfei arqueó las cejas. ¿Directamente al reino de transformación estelar perfeccionado? ¿No al reino de transformación estelar de etapa avanzada de nivel máximo? El dios de la guerra dijo. ¿De qué estás hablando? ¿Pueden los cultivadores de nivel máximo de la etapa tardía del reino de la transformación estelar vencerte ahora? Si tienes que alcanzar el nivel máximo del reino de la transformación estelar de la etapa tardía, bueno, cuando comprimas tu núcleo estelar 10 veces más, se puede considerar que ya has alcanzado este reino. Pero en ese momento, serás mucho más fuerte que los cultivadores normales de nivel máximo de la etapa tardía del reino de la transformación estelar. Anfei. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Anfei casi puso los ojos en blanco. 10 veces más. ¿Cuánta potencia aterradora haría falta para comprimirlo? Espera, ¿no era la función principal de la técnica devoradora de estrellas devorar estrellas y dar a luz una semilla Dao? Lo descubriría cuando la probara. El corazón de Anfei dio un vuelco. En cualquier caso, primero debería obtener la técnica devoradora de estrellas. Cuando la consiguiera, inmediatamente le preguntaría al hermano mayor sobre ella. Anfei preguntó. Dios mayor de la guerra, entonces, si practico la técnica devoradora de estrellas, ¿casi puedo aplastar a mis compañeros en el mismo reino? Dios de la guerra. Por supuesto. ¿No hay desventajas? Dios de la guerra. La desventaja no es grande. Es solo que la velocidad de cultivo de tu físico superará la velocidad de cultivo de tu alma. Cuanto más cultives, más obvio será.
Por supuesto, esto no significa que el poder de tu alma sea débil. De hecho, la técnica devoradora de estrellas incluye métodos de cultivo de almas. Puedes estar tranquilo. An Fei preguntó. Dios mayor de la guerra, tengo una última pregunta. Entre los grandes Dao que los dioses dedujeron, ¿es la técnica devoradora de estrellas la más fuerte? El dios de la guerra explicó pacientemente. An Fei, ¿sabes por qué estoy dispuesto a enseñarte esta técnica? An Fei se quedó perplejo. No, el dios de la guerra dijo. Porque eres un humano. Entre las innumerables razas en el océano infinito, la raza humana ha existido desde el mundo caótico y la era primigenia y ha continuado hasta el día de hoy. A pesar de que la raza humana ha tenido cambios étnicos en la historia, la mayoría de las razas derivadas de la raza humana son humanoides. En este mundo, hay innumerables humanoides, pero no saben que sus verdaderos antepasados son seres humanos puros. En cuanto a los humanos de sangre pura, en realidad hay cada vez menos de ellos, y se están volviendo cada vez más débiles. Puede que estén dispersos en los innumerables terrenos de origen en el infinito mar de estrellas. Pero una cosa permanece sin cambios. Es decir, el potencial de la raza humana es infinito. Esta es una raza perfecta con un potencial casi infinito. Y esta técnica devoradora de estrellas fue deducida por un dios humano ortodoxo en el pasado. Zumbido. An Fei se animó de repente. ¿Un dios humano ortodoxo? ¿Los seres humanos alguna vez tuvieron un dios? Dios de la guerra. Sí, la historia de la raza humana es mucho más larga de lo que crees. El origen de la técnica devoradora de estrellas es desconocido, pero se ha transmitido hasta el día de hoy. Después de la deducción de innumerables dioses a lo largo de años interminables, casi puede considerarse como la técnica de cultivo más fuerte en la historia de la raza humana. Se puede decir que es una técnica divina suprema. Además, solo los humanos y los humanoides pueden cultivarla. Si los seres vivos de cualquier otra raza la cultivan, sus cuerpos explotarán y morirán porque la sangre humana nunca ha fluido en sus cuerpos. Trago. Oh, Dios mío, parece que la técnica devoradora de estrellas es incluso más aterradora de lo que imaginaba. An Fei dijo. Dios mayor de la guerra, por favor enséñame la técnica. Soy el emperador humano. Mi linaje es el más puro. ¿Quién más puede practicar la técnica devoradora de estrellas aparte de mí? No importa que, él simplemente obtendría la técnica devoradora de estrellas primero. El dios de la guerra asintió con satisfacción. Desde la cortina de fuego, una llama se reflejó en la mente de An Fei. Después de arrojar la técnica devoradora de estrellas, en el distante mar de estrellas, el dios de la guerra chasqueó los labios. ¡Ay! Me pregunto si An Fei, un humano ortodoxo, podrá lograrlo. Ya he distribuido más de 30.000 copias, pero es una lástima que menos de una décima parte de ellas puedan probar el Dao. ¿Cuándo vendrá alguien a verme? An Fei no conocía los pequeños trucos del dios de la guerra, pero no necesitaba saberlo. Después de que el altar del dios de la guerra desapareciera, buscó rápidamente la técnica devoradora de estrellas e inmediatamente fue a buscar al hermano mayor. Sin embargo, cuando vio la introducción de la técnica devoradora de estrellas, su corazón dio un vuelco. Dios mío, era realmente una técnica divina suprema. Técnica devoradora de estrellas, técnica divina suprema. Introducción. La técnica devoradora de estrellas es una técnica de cultivo suprema transmitida por un dios humano ortodoxo después de generaciones de deducciones repetidas. Fue creada como la técnica de cultivo superior entre las innumerables técnicas de la raza humana. Sin embargo, debido a que el nivel de esta técnica de cultivo es demasiado alto, nadie puede convertirse en un dios con esta técnica, excepto su creador original. La técnica devoradora de estrellas toma prestado el poder de otros, el poder del Dao celestial, la tierra de todas las cosas y una miríada de técnicas para ayudar a uno a cultivar. Una vez que uno cultiva esta técnica para probar el Dao, no puede renunciar a ella. O sigue volviéndose más fuerte, o su cuerpo y alma no pueden soportar el creciente poder de la técnica devoradora de estrellas y explotan. Esta técnica ocupa el primer lugar entre las técnicas de la raza humana y el séptimo lugar entre las técnicas de las innumerables razas en el océano infinito. Deducción. No se puede deducir por ahora. Efecto. Una vez que pruebes el Dao, podrás cultivarlo automáticamente en todo momento. Desventaja 1. A excepción del creador, nadie se ha convertido en Dios con esta técnica. Desventaja 2. Una vez que un cultivador ha probado el Dao, debe esforzarse al máximo para mejorar el poder de su alma. Desventaja 3. Si tu corazón Dao no llega al reino de los dioses, morirás tarde o temprano. Nota 1. Si cultivas esta técnica, te convertirás en un dios o morirás.
El resto del tiempo, tendrás que pensar en cómo mejorar el poder de tu alma todo el tiempo. Nota 2. Tomar el Dao extremo puede evitar que mueras porque tu alma no ha mejorado lo suficiente y excede el límite superior de tu alma. Chapter 2425. Heavenly Dao. Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations cuando Anfei vio todas las desventajas y notas de la técnica devoradora de estrellas en la parte inferior, se sorprendió. Esta era de hecho una técnica divina suprema, e incluso era la mejor técnica en la historia del cultivo humano. Sin embargo, esta técnica solo podía clasificarse en la lista de monarcas en el océano infinito. Sin embargo, Anfei sintió que era normal porque el camino hacia la divinidad casi había sido cortado. El dios de la guerra aún no había sido encontrado, por lo que la técnica devoradora de estrellas no podía clasificarse en la lista de dioses. Además, el dios de la guerra dijo que la técnica devoradora de estrellas contenía un método de cultivo de almas. Pero, de hecho, cuando Anfei aprendió más sobre ella, descubrió que el llamado método de cultivo de almas era en realidad arrebatar el alma impresa en las estrellas de origen de los demás. Por lo tanto, una vez que practicaba la técnica devoradora de estrellas, su físico se hacía cada vez más fuerte a medida que progresaba. En cuanto al poder de su alma, debido a que no cultivaba su alma lo suficientemente rápido, la distancia entre su alma y su físico aumentaba. Sin embargo, Anfei lo encontró extraño. Si fuera él, no tendría miedo. Esto se debía a que con la olla de purificación del demonio, su alma y su físico podían transformarse mutuamente. Esta vez, en el dominio demonio, después de que Dao Domain Sunfloweread le inyectó una gran cantidad de origen mundial, Anfei sintió instintivamente que el número de esta transformación había sufrido un cambio drástico. Lo descubriría después de experimentar con ello, pero antes de eso, tenía que acudir a su hermano mayor. Anfei activó la marca del vacío y preguntó: «Hermano mayor, me encontré con algunas preguntas sobre mi camino de cultivación. Me pregunto si tienes tiempo para darme algunos consejos». La respuesta del hermano mayor no fue más lenta que la del dios de la guerra. Tan pronto como Anfei envió el mensaje, el hermano mayor respondió: «Ven al templo del vacío». Esta fue una reunión individual. Anfei estaba muy contento. El templo del vacío tenía un recurso tan grande. ¿No sería un desperdicio si no lo usara? ¿No lo había tentado antes el templo del tiempo, diciéndole que el templo del tiempo era el que tenía más conocimiento y el crecimiento más rápido en el reino monarca? Anfei no creía que el templo del vacío fuera inferior al templo del tiempo. Cuando Anfei abrió la puerta de bronce y entró en la montaña divina del vacío, el hermano mayor ya estaba sentado aquí como si nunca se hubiera ido. Anfei dijo: «Saludos, hermano mayor». El hermano mayor asintió levemente, su tono era gentil pero distante. «¿Qué dudas tienes, hermanito menor?». Al ver que el hermano mayor iba directo al grano, Anfei no quiso ocultar nada. El hermano mayor sabía que él era de la raza humana. Con su fuerza, probablemente no podría ocultar nada a sus ojos. Anfei dijo: «Hermano mayor, tengo algunas preguntas. Alguien me dijo que puedo saltarme el camino estelar. ¿Es realmente posible?». El hermano mayor respondió directamente: «Sí, y hay muchas maneras». El corazón de Anfei dio un vuelco. ¿Omitir el camino estelar realmente no afectará mi poder de combate y mi potencial futuro? El hermano mayor dijo: «Depende del método de cultivo. Mientras el método de cultivo sea correcto o compatible, no lo será. Las bestias gigantes del mar de las estrellas no necesitan someterse a la transformación estelar ni embarcarse en el camino estelar». Anfei se dio cuenta de que tenía sentido, por lo que preguntó más directamente: «Hermano mayor, ¿alguna vez has oído hablar de la técnica devoradora de estrellas?». Esta vez, el hermano mayor hizo una pausa y luego dijo: «Es la técnica de cultivo más fuerte de la raza humana ortodoxa. La persona más fuerte que cultiva esta técnica es el dios de la guerra de la raza antigua salvaje. Es un descendiente de sangre dual de la raza humana ortodoxa y la raza antigua salvaje. Es muy fuerte, pero no lo he visto en casi 100.000 años». El corazón de Anfei tembló. Parecía que lo que el dios de la guerra le había dicho sobre la técnica devoradora de estrellas era cierto. El dios de la guerra probablemente sabía que esta técnica divina tenía limitaciones. No tenía miedo de que otras razas la conocieran porque pertenecía exclusivamente a los humanos y humanoides. Además, cuanto más ortodoxo era el linaje humano, mayor era la tasa de éxito en la práctica de esta técnica. Anfei preguntó: «Hermano mayor, ¿hay alguna diferencia entre la técnica devoradora de estrellas y el camino estelar ortodoxo?». El hermano mayor dijo:
No es la técnica lo que importa, sino la persona. Sin embargo, hermano menor, como un humano ortodoxo, tendrás más ventajas si cultivas esta técnica. Tu crecimiento será mucho más rápido que si tomas un camino estelar normal. Han Fei dijo. Sin embargo, esta técnica parece tener muchas deficiencias. Parece ser una deficiencia en el alma. Hermano mayor, ya he dominado la técnica de refinación del cuerpo del vacío. ¿Nuestro templo del vacío tiene alguna técnica avanzada de cultivo del alma y templado del cuerpo? El hermano mayor dijo. Si cultivas la técnica divina devoradora de estrellas, no necesitas ninguna técnica de refinamiento corporal del templo del vacío. La técnica divina devoradora de estrellas es esencialmente una técnica divina de refinamiento corporal. En cuanto a las técnicas de cultivo del alma, las hay. El corazón de Han Fei dio un vuelco. En ese caso, una vez que dominara con éxito la técnica devoradora de estrellas, las deficiencias en su alma podrían ser compensadas. Por supuesto, no sabía cuánto podría compensar. Pero si demostraba el Dao, incluso si el crecimiento del poder de su alma no podía seguir el ritmo del crecimiento de su físico, debería haber muchas formas de compensarlo. Al menos, todavía tenía la olla de purificación del demonio. De repente, Han Fei pensó en algo y no pudo evitar preguntar. Hermano mayor, entre tú y el dios de la guerra, ¿quién es más fuerte? Han Fei pensó para sí mismo. ¿No dijeron que aunque el dios de la guerra no se había convertido en un dios, tenía el poder de luchar con los dioses? ¿Y qué hay del hermano mayor? Se decía que no había dioses en este mundo, pero tenía que haber una razón para que el templo del vacío, con solo una docena de personas, fuera clasificado como uno de los 3 templos, ¿verdad? Sin embargo, esta vez, el hermano mayor no respondió, sino que dijo tranquilamente. Hermano menor, lo descubrirás en el futuro. Como el hermano mayor no quería decírselo, Han Fei no volvió a preguntar. Simplemente pensó que la fuerza del hermano mayor debería ser similar a la del dios de la guerra. Templo del vacío. Si el hermano mayor no era tan poderoso como el dios de la guerra, entonces ¿cuál era la diferencia entre el templo del vacío y un poder de nivel supremo en el reino del mar? Pero ¿cómo podría un señor del reino del mar compararse con el templo del vacío? Han Fei pensó que definitivamente no podría ser así. De lo contrario, ¿por qué los 3 templos se llamarían los 3 templos? Después de obtener la respuesta que quería del hermano mayor, Han Fei realmente había tomado una decisión. Un pensamiento que él y el dios de la guerra compartían era que no había un camino completamente roto en este mundo. Sin embargo, nadie había caminado por este camino, o mejor dicho, alguien lo había caminado alguna vez, pero no había dejado rastros. Esto significaba que necesitaba explorar ese camino por sí mismo. Tal vez si practicaba la técnica devoradora de estrellas, podría enfrentar el mismo problema que el dios de la guerra en el futuro. Sin embargo, esta técnica devoradora de estrellas era de hecho el camino más adecuado para él. Incluso el hermano mayor había admitido que este era el método de cultivo más fuerte de la raza humana. Esto significaba que no había otro camino en este mundo que fuera más adecuado para que la raza humana ortodoxa lo cultivara que la técnica devoradora de estrellas. Al final, Han Fei dijo. Gracias por aclarar mis dudas, hermano mayor. ¿Puedo elegir una técnica de cultivo del alma? El hermano mayor preguntó. ¿Has decidido cultivar la técnica devoradora de estrellas? Aunque esta técnica es buena, puedes terminar en el mismo problema que el dios de la guerra. Han Fei sonrió y dijo. Se acerca lo siniestro. Si todos nuestros predecesores tienen la capacidad de resistir lo siniestro, está bien que yo tome otros caminos. Puede que no me convierta en un dios, e incluso si me convierto en un dios, puede que no sea capaz de resistir lo siniestro. En ese caso, ¿por qué no tomo un camino desconocido que sea más adecuado para mí? El hermano mayor asintió levemente. Eso es bueno. En cuanto a la técnica de cultivo del alma, mira hacia atrás. Al escuchar esto, Han Fei inmediatamente miró hacia atrás, solo para ver innumerables puntos de luz apareciendo en la montaña opuesta donde solía estar el 5.º hermano mayor. El hermano mayor dijo tranquilamente. Todos tienen sus propias oportunidades y técnicas que les convienen. Hay infinitos grandes daos en el mundo. Hermano menor, concéntrate y elige el más deslumbrante. Han Fei sabía que las oportunidades que le dio el hermano mayor no podían ser malas. Han Fei se concentró. En sus ojos, esos puntos de luz comenzaron a brillar. Aturdido, Han Fei parecía estar en un cielo estrellado, mirando las estrellas. Algunas estrellas emitían una luz deslumbrante. Zumbido. 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas. La luz de muchas estrellas comenzó a brillar.
An Fei incluso sintió que tenían la urgencia de volar hacia él. Sin embargo, había infinitos grandes Daos en el mundo, pero él solo quería uno. Por lo tanto, aunque An Fei sintió que podía atrapar a cualquiera de ellos, se contuvo. Lentamente, mientras las estrellas temblaban, finalmente, apareció un punto de luz brillante. A medida que pasaba el tiempo, pareció convertirse en una luna brillante, eclipsando a las otras estrellas. Esto es todo. An Fei agitó su mano, y la luna pareció ser arrastrada en innumerables puntos de luz por la brisa, cruzando el vacío y surgiendo en el cuerpo de An Fei. Un momento después, el corazón de An Fei dio un vuelco y apareció información. Dao celestial, nivel monarca, cualidad divina. Introducción. Convertirse en el Dao celestial para envolver el mundo, observar el nacimiento y la muerte de todos los seres vivos y comprender el Dao de todos los seres vivos. Esta técnica ocupa el tercer lugar en la lista del monarca. Parte deducido. No disponible. Efecto. Se puede utilizar todo para cultivar el alma. Deficiencias. Para cultivar el Dao celestial, uno necesita crear un mundo o encontrar un dominio para reemplazar su Dao celestial. Nota. Todas las cosas tienen espíritu. El Tao celestial es el Tao de todos los seres vivos. Tercer lugar en la lista de monarcas. An Fei sonrió inconscientemente. Esto era muy fuerte. Parecía que durante mucho tiempo, esto fue suficiente para él. Ahora, su próximo paso estaba claro y había encontrado un nuevo método de cultivo del alma. Se podría decir que An Fei podría seguir descendiendo por el reino de la apertura celestial y que no habría ningún obstáculo hasta que alcanzara el nivel máximo del reino de la transformación estelar de la etapa tardía. En cuanto a cómo superar el reino de transformación estelar perfeccionado, se trataba de los huesos Dao. Podría preguntarle al dios de la guerra más tarde sobre cómo refinar los huesos Dao. Después de todo, la técnica devoradora de estrellas se trataba del refinamiento corporal.